día más en Diálogo con Doctora Fanny Soto. En esta ocasión hablaremos acerca de los ovarios poliquísticos. Sabemos que es un conjunto de manifestaciones clínicas que presentan diversos orígenes, tanto en la fisiopatología como en diversas manifestaciones clínicas, lo que hace que el tratamiento también sea personalizado. Y para hablar de este tema, me complace sobremanera compartir con la doctora Jessica Chang. La doctora Chang es una especialista en ginecología y obstetricia, forma parte de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Guayas y también es miembro de la Sociedad de Colposcopía de Buenos Aires. Jessica, querida, seas bienvenida el día de hoy. Muchas gracias, Fanny, por invitarme a tu programa. Me parece una gestión hermosa que puedas compartir toda esta información médica con toda la comunidad. Encantada. Hablar de ovarios poliquísticos es una situación que no debe pasar por desapercibido para nadie. ¿Qué factores influyen para que se presente ovarios poliquísticos en una mujer? Mira que es interesantísimo que estamos en el 2023 y a pesar de que es una patología que fue estudiada desde los años 40, hasta el día de hoy siguen existiendo artículos que te dicen síndrome de ovario poliquístico aún es un gran enigma. ¿Verdad? Es un enigma grandísimo. Se habla de la parte genética, de la parte hereditaria, de los factores epigenéticos sociales en la que actualmente vivimos. Entonces hay muchos factores que pueden incidir. Pero es importantísimo recalcar, y yo considero muy importante, que la información llegue. Porque el síndrome de ovario poliquístico puede abarcar muchas cosas. No solamente una menstruación irregular o una ausencia en la menstruación, sino que se puede complicar con una infertilidad, se puede complicar, imagínate, en casos más severos, que son escasos, gracias a Dios, con displasias a nivel endometrial. Podríamos hablar también de que cuando la mujer sigue creciendo o avanza en edad, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen patologías cardíacas. Entonces, muchos factores pueden influir en la vida de la mujer y que puede desarrollar un síndrome ovario poliquístico, un SOP, para que sea más fácil. Hablamos de que son muchos los factores que pueden desencadenar este tipo de patologías. Y obviamente hay que estar atentos porque en cualquier edad podemos encontrar esta patología siendo más frecuente en la etapa reproductiva. En la etapa reproductiva es más frecuente porque es donde más temor tiene la mujer en la visita ginecológica. No sé si te ha pasado a ti, pero la paciente llega a la consulta y llega con un diagnóstico de una ecografía. Una ecografía no es solo un diagnóstico. Y te digan, doctora Soto o doctora Chang, me encontraron quistes en los ovarios. Tengo síndrome ovario poliquístico. Un diagnóstico por una ecografía no es suficiente. Necesitamos un estudio real de cada una de las pacientes. Y lo que tú dijiste al inicio, tú dijiste, es una patología que debe ser individualizada. Entonces, ya que estamos topando este tema, ¿cuáles son los parámetros que nos permite establecer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico? Bueno, una de las primeras cosas que es importantísimo recalcar, que cuando nosotros tenemos, desde la primera señal, las menstruaciones irregulares, ausencias de la menstruación en algunos casos, porque cuando hablamos de acné, caída de cabello, la distribución grasa, ya estamos hablando de un hiperandrogenismo, pero en algunas ocasiones un SOP sí se puede presentar inclusive sin quistes, o sea, hay una sintomatología que tenemos que estar atentos desde que nosotras las mujeres o desde que las adolescentes empiezan a menstruar, y como tú lo sabes bien, es una patología que no se acaba. Es una que te va a acompañar desde que naces hasta que mueres. Como te digo, es importante recordar algo, ¿no? Nuestras hormonas actúan en todas las acciones y todas las partes de nuestro cuerpo. Y entendamos que el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios están unidos. Entonces el uno secreta una hormona, la GnRH, la LH, la FSH, y actúan a nivel ovárico en sus distintas capas, obviamente para que se dé el ciclo menstrual. Cuando la LH sube más, porque es bonito, porque siempre lo explico, ¿no? Como una danza, ¿no? Es una danza, entonces son pulsaciones. El exceso de LH obviamente va a hacer que de repente el FSH te baja y eso es lo que te puede llevar a ciertas alteraciones. Si nos ponemos muy científicas, probablemente las personas que nos están escuchando no lo van a entender, pero para nosotros es una danza. El ciclo menstrual es una danza, la ovulación es una danza, pero cuando hay un aumento de estas hormonas se van a secretar otras, que es la testosterona
y la androstenediona. Cuando estas aumentan, obviamente van a tener mayor circulación sanguínea de estas hormonas que son un poco masculinas y las que se expresan en el cuerpo de la mujer. Entonces, ¿cómo la podemos detectar? Y ahí viene, obviamente. Entonces tenemos una muchacha de 24, 25 años con un acné generalizado, aumento de vello corporal, que nosotros lo conocemos como un hirsutismo. Pero entonces también tenemos que ser muy cautas, porque que te salga un vellito no significa que eres una mujer oso, ¿sí o no? No eres una mujer oso. Entonces, si tenemos una predisposición de una barba, de un bigote, del grosor, y en ciertas áreas de nuestro cuerpo, como pezón, que empiezan a crecer vellitos, ahí empezamos a pensar, bueno, esta paciente de repente tiene un hirsutismo y vamos asociando la sintomatología. La distribución grasa, obviamente, es en forma circular, el cuerpo de manzana, más bien como los varones, no como las mujeres que tenemos la curvita en las caderas, ¿no? Este se hace en forma circular. Entonces, toda esta predisposición te hace pensar en un hiperandrogenismo que se puede ir presentando. Es importantísimo pensar también en, yo siempre le digo, ¿no?, a mis pacientes, los quistes a veces son una consecuencia de algo. O sea, las pacientes llegan a la consulta pensando que los quistes son la causa, cuando es una consecuencia de algo. Entonces, en algunas ocasiones tenemos efectivamente, como tú dices, un síndrome metabólico. Entonces, se hace como complicado medio entenderlo, pero es una relación inadecuada que tenemos entre la glucosa con la insulina. Es más o menos una llave y una puerta. La glucosa se necesita ¿para qué? Para generar energía y que cada uno de los órganos de nuestro cuerpo funcionen como debe ser. O sea, nuestro cuerpo es una maravilla, ¿no? Porque obviamente trabaja en una sincronía maravillosa, pero esa energía la da la glucosa. Pero si la glucosa queda en sangre, no hay quien empate. ¿Quién es la llave? La insulina. ¿Quién produce la insulina? El páncreas. Entonces, cuando no empatan adecuadamente la cerradura con la llave, ese exceso de insulina es lo que te puede llevar a que se dé, obviamente, un síndrome metabólico, y esto va a afectar en la parte ginecológica también, afecta en todo el cuerpo. Pero a nivel ovárico, obviamente, va a actuar y eso también va a predisponer a la aparición de microquistes en ovario. Ecográficamente, por favor, un eco solito no hace un diagnóstico. Tenemos que realmente estudiar y hacer exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico. Y es importantísimo que sepamos, el exceso de peso puede causar un trastorno metabólico impresionantemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el peso. Pero de repente viene una paciente gordita, te va a decir, doctora, yo soy gordita, pero menstruo mes a mes cada 28 días. Entonces ahí tú te quedas. Entonces cada persona es un mundo. Es un mundo diferente, individual. Es individualizar a cada uno. Y al hablar de ecografía, cuando las pacientes te dicen, ay, el doctor me dijo que tenía quistes y yo creo que tengo ovarios poliquísticos, o de hecho ya les dicen que tienen ovarios poliquísticos, para considerar en una ecografía un ovario con una alteración poliquística, pues sabemos que deben ser mínimo 12 folículos entre 2 y 9 milímetros, así ¿verdad? Así es. Y como ya hemos hablado de la dieta, me quedé con este asunto. ¿Qué influencia tiene la dieta en la presencia de ovario poliquístico y en el manejo de ovario poliquístico? Porque es curioso, ¿no?, que a través de una molécula que a todo el mundo le tiene miedo, que se llama colesterol, sobre el colesterol se forman los estrógenos. Entonces, si hay una mala metabolización a nivel de ellos, obviamente la parte estrogénica y la parte hormonal se va a ver afectada. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? Es interesantísimo. Y ahí se vuelve la medicina linda, porque se vuelve multidisciplinaria. El ginecólogo solo no. Bueno, yo en lo personal te puedo decir, bueno, puede comer esto, pero creo que las nutricionistas, que son nuestros aliados, tienen que trabajar en equipo. Tenemos que ser un equipo multidisciplinario para poder que esa paciente tenga una mejor vida. El éxito está en ¿qué? En desarrollar masa muscular. Fíjate que mandamos a hacer ejercicios y todo, entonces todo el mundo camina o nada, hace mucho aeróbics, pero se olvida del desarrollo de la masa muscular, que es importantísimo, inclusive en generar las hormonas adecuadamente y que todas las funciones fisiológicas se vayan presentando, ¿verdad? Entonces, la nutricionista comer más proteínas, dentro de las grasas sanas, el aguacate, el aceite de oliva, ciertos frutos secos. O sea, los carbohidratos tienen que ser carbohidratos sanos, ¿no? Los granos, que son importantísimos. Fíjate que dentro de uno de los granos, que el frijol, las lentejas, ellos ayudan a la producción hormonal, porque tienen inositol.
que es lo que se está utilizando actualmente para nivelar las hormonas de una manera, digámoslo, natural, si es que quieres usar la palabra. Entonces, pero lo encontramos en los alimentos. O sea, podemos comprar el frasquito, pero si tenemos una buena alimentación, entonces adecuada. Nuestras hormonas van a fluir de la mejor manera. Es importantísimo el deporte. Por favor, tenemos que empezar a mover nuestro cuerpo. El deporte va a evitar muchas enfermedades y esa tranquilidad de hacer deporte te va a bajar el cortisol. Entonces, si tenemos cortisol bajo, no tenemos estrés, obviamente nuestras hormonas empiezan a fluir. Como siempre explico, las hormonas son una danza, ellas bailan de una manera rítmica, pero cuando ellas pierden el ritmo, obviamente vienen esas irregularidades. Y otro de los factores que me encantaría conversar contigo es el riesgo que tiene la mujer con síndrome de ovario poliquístico de tener infertilidad. Claro, obviamente, porque hay una inmadurez. Al haber el aumento de estas hormonas, la LH, la FSH, esa inadecuada acción va a hacer que el ovario produzca folículos, pero estos no crecen, se estancan, no maduran lo suficiente para llegar a tener un tamaño óptimo y obviamente romperse, ovular y formar el cuerpo lúteo. Esta acción no se va a dar de manera rítmica o mensual como debería ser. Inclusive podemos pasar meses sin ovular aún viendo menstruación. Entonces es importantísimo que nosotros en la consulta estudiemos a nuestras pacientes evaluando todas las hormonas, inclusive las hormonas tiroideas. Hay que pedir TSH, T3, T4, FSH, LH. Tenemos que detectar pacientes con problemas de prolactina. O sea, el estudio realmente es un estudio completo, porque esa es yo creo que la preocupación más grande. Inclusive podría decirte que la preocupación más grande de mis pacientes es la parte de la fertilidad frente a que cuando sea grande tenga diabetes o tenga hiperlipidemias o un problema cardíaco. La fertilidad sigue siendo. Entonces, hacer una detección precoz, modificar hábitos desde el inicio, desde que son jóvenes, puede ayudar muchísimo a que esa mujer cumpla el deseo de la maternidad. Y obviamente en los tratamientos que tú sabes y los manejas mejor que yo, probablemente sabes que hay dos tipos de pacientes, la que quiere tener hijos y la que no quiere tener hijos, y hay que individualizar cada uno de las terapéuticas. ¿Qué tal que solamente si una mujer baja el 10% de su peso, podríamos considerar que su ovario poliquístico tenga una mejoría porque su función hormonal empieza a mejorar? Hemos enfocado de una manera, has enfocado de una manera maravillosa lo que el síndrome de ovario poliquístico en sí conlleva. ¿Qué recomendación darías a nuestras jóvenes que nos están escuchando y que espero esto les sirva de mucho para ustedes? Porque estamos hablando lo que vivimos, es la realidad nuestra, es lo que vemos a diario y es una de las patologías más frecuentes de tipo endocrinológico, si se quiere, en la edad reproductiva de la mujer. Bueno, creo que has dicho todas las cosas, has hecho un resumen de todo lo que hemos hablado en esta tarde. Entonces, lo que sí les puedo decir es que nosotras las mamás tenemos que estar muy atentas, nuestras hijas adolescentes, a observar su ritmo o su ciclo menstrual, no asustarnos, obviamente, porque de repente nuestro adolescente no menstrua ese mes, pero sí estar pendientes de cómo es su ciclo, de los cambios físicos secundarios que se van presentando, y lo que decía es empezar desde pequeños a tener una cultura un poco más saludable, con una alimentación más saludable, con el ejercicio, tal como mencionaste, y estar pendiente de las cosas, no asustarnos, visitar al ginecólogo, visitar al endocrinólogo y saber que esto es una patología multidisciplinaria y que lo que nosotros percibimos es el bienestar de cada una de las mujeres. Y que tratarse a tiempo es lo mejor. Encantada de poder compartir contigo, mi querida Jessica. Es gratificante. Tan linda, gracias. La forma de cómo comunicas con las personas es súper agradable y yo lo reconozco. Así es que con ustedes nos queda una deuda. La próxima vez estaremos hablando de otro tema relevante que les va a ayudar mucho para sentirse bien y tener la salud que todos esperamos. Y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Doctora Fanny Soto, y nuestro programa
en Diálogo con Doctora Fanny Soto. Y activa la campanita para que tú seas la primera en conocer nuestro siguiente entrevistado y el tema que tendremos para ti.